introducir muchísimos currículums. No, hágalo en eso. Sí, ok, bueno. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este seminario internacional. Tengo el honor de presentar precisamente a la doctora Esperanza Loera Ochoa. Brevemente, nada más simplemente voy a comentar que estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, la maestría también en la Universidad de Guadalajara, el doctorado. Es doctorante en Educación por el Instituto Nacional de Pedagogía, tiene una serie de estudios, de publicaciones, es profesor de la carrera desde hace 22 años, una persona especialista, por lo que vi en su currículum, de derechos humanos. Y ella nos va a hacer el honor de comentar todo lo relativo al estatuto del Imperio de Maximiliano. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias a todos por su atención. Primeramente quiero unirme al reconocimiento y agradecimiento de este honorable Congreso de la Unión, en especial del licenciado diputado César Camacho, así como de nuestro queridísimo doctor Jorge Fernández Ruiz, por esta tan significativa invitación. Por otra parte, quiero darle un agradecimiento al licenciado Sadot Sánchez Carreño, que ha sido una bellísima persona con nosotros desde el principio de este seminario. Creo que mañana que terminemos, todos los investigadores, profesores y participantes de este hermosísimo seminario, nos vamos a ir extrañándolos mucho. Asimismo, a el director de protocolo, como a los asesores del señor diputado César, muchísimas gracias a todos. No podría nombrarlos a todos porque son muchos, pero les agradecemos, tanto mi hermana como yo, de todo corazón, las grandes amabilidades que han tenido con nosotras. Bueno, voy a iniciar primeramente platicando que a mí me tocó el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano. Mi formación, como lo dijo el licenciado, no es una formación como profesionista o como historiadora. Me he dedicado toda la vida al litigio y he estudiado derechos humanos. Y pues lo que podía saber yo de Maximiliano, y lo digo con toda humildad, es lo que me enseñaron en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria, que aunque ustedes no lo crean fue hace mucho tiempo. Y entonces pues yo recordaba muy pocas cosas de estos hechos históricos. Entonces empecé a investigar y el primer punto de partida es que me doy cuenta que para los historiadores, el hablar del periodo de Maximiliano, para los historiadores mexicanos sobre todo, es un momento histórico que muy pocos quieren hacer referencia. Encontré más novelas, encontré mucha historia novelesca, muchas anécdotas, muchas metáforas, pero en realidad la historia científica de Maximiliano pues es contada de una manera del vencedor. Por lo tanto, a Maximiliano siempre se le vio como el invasor. Sin embargo, algo tuvo que haber tenido de bueno y creo que con esta conferencia y con este estatuto nos vamos a dar cuenta que siempre las ideas de un hombre liberal, siempre las ideas de un hombre que va más allá de sus tiempos son muy valiosas. Como me antecedieron los anteriores ponentes, vamos a darnos cuenta que era un hombre que iba más adelante del pensamiento. Era un hombre que las ideas de Diderot, Montesquieu, D'Alembert, en donde imperaba el justnaturalismo, en donde estableció claramente que dentro de ese estatuto que nos hablaba, como ahorita nos platicaba el doctor Sadot, en que hablaba no únicamente de pensar que el hombre tenía derechos, sino que también tenía garantías. Y entonces iniciaré hablando de lo siguiente con una pequeña introducción.
el hecho de que nuestro país hoy en día sea una república y no una monarquía son el resultado de una serie de conflictos desarrollados durante los primeros años del México independiente. La instauración del imperio de Iturbide y de Maximiliano evidenciaron los deseos de los conservadores de conformar el país como una monarquía, y los fusilamientos de los emperadores representaron los deseos de los liberales de crear una república. Así pues, analizar el periodo histórico correspondiente al imperio de Maximiliano es de suma importancia. Por un lado, una vez que esta termina, México consigue vivir un periodo de relativa estabilidad que duraría hasta 1910 y que no había sido posible desde el inicio de la Guerra de Independencia. Y por el otro, es la última vez que en el ámbito político se considera la monarquía como una forma de gobierno viable para nuestro país. Y esto creo que es un antecedente muy importante para nosotros como mexicanos. El imperio de Maximiliano fue el último intento de establecer una monarquía en México, incluso cuando la fragmentación política entre conservadores y liberales continuó hasta 1876, año en que llegó Porfirio Díaz a la presidencia. Después de la experiencia de Maximiliano, se demostró que la sangre real no era garantía de éxito, ni lo sigue siendo, o de una monarquía. Es decir, demostró que los promotores del Imperio Mexicano no se percataron de que la instalación del proyecto monárquico dependía más de la aceptación social y de la capacidad política de desplazar a la República que de la ascendencia del emperador designado. Y esto naturalmente es una enseñanza que la historia nos debe de ayudar y darnos a entender que nunca podemos abusar del ejercicio del poder ni de quedarnos más tiempo del que igual no nos corresponde. ¿Quién era Fernando Maximiliano José María de Hamburgo Lorena? Bueno, Maximiliano nació en 1832, fue hijo segundo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Hermano del emperador de Austria Francisco José, Maximiliano fue influenciado por las ideas progresivas de moda en esos tiempos, de ahí que su reputación fuese radicalmente liberal. También era un hombre culto, con pasión en la herbolaria. En su juventud realizó varios viajes en Trieste, Italia, fue marino muchos años y vivió mucho tiempo en alta mar. Colaboró en el triunfo de su país en la guerra italiana. Conoció a la princesa portuguesa María Amalia de Braganza. Ambos tenían planeado casarse, pero ella enfermó y murió antes de casarse en la isla de Madeira, donde pasó sus últimos años. Maximiliano quedó muy dolido por esta pérdida y vivió enamorado de María Amalia, llevando siempre consigo un anillo que contenía un rizo de la princesa fallecida que usó hasta el día de su muerte. Este es un punto interesante porque nosotros como mexicanos siempre pensamos que Carlota se volvió loca por lo que le pasó aquí en México. Y la verdad es que yo creo que he analizado que Carlota empezó su demencia, obviamente, a tener siempre que competir con la princesa muerta. Eso es definitivo. Por problemas económicos en su país, se ve la necesidad de contraer matrimonio con su prima segunda y también hija de Leopoldo I de Bélgica, la princesa Carlota. Proveniente de una familia de reyes, fue educada bajo los principios de religión católica, la ciencia, el arte y la política. Carlota también era prima primera de la reina Victoria y el príncipe Alberto, y se caracterizaba por tener una gran alegría y una gran hermosura y más inteligencia. Cuando el rey Leopoldo I de Bélgica le preguntó a su hija Carlota, entonces de 16 años de edad, con quién se quería casar, de todos los pretendientes que ella dijo que con ninguno, que al que quería era Maximiliano, que entonces en ese tiempo tenía 24 años de edad, y no dejó que nadie le hiciera cambio de opinión, por lo que su padre mandó emisario a la corte de Austria para tomar su parecer. El emperador Francisco José y la archiduquesa Sofía dieron su visto bueno
Cuando se le comunicaron a Maximiliano, este solo recordaba un poco a Carlota, pero no estaba interesado en casarse con ella. Poco después, su hermana y su madre le hicieron decidirse. Los prometidos se reunieron en diciembre de 1856 en Bruselas, Bélgica, se trataron, se conocieron y el resultado fue que Carlota consideró a su prometido como encantador en todos los aspectos. Cuando Maximiliano regresó a Viena, muy satisfecho de las cualidades que había descubierto en su prometida. El suegro de Maximiliano convence a Francisco José para que diese al archiduque Maximiliano el nombramiento de virrey del reino de Lombardo-Veneto. Así cumpliría las ambiciones dinásticas para su hija. El gobierno de Maximiliano no tuvo éxito, mas no el que Francisco José quería. Entonces lo desposeyó de su rango porque los planes de guerra no entraban en las ideas liberales de Maximiliano, quien tenía ideas demasiado liberales para su época, y más para Francisco José. Al poco tiempo de la renuncia de Maximiliano, decidió retirarse de la vida pública en su castillo de Miramar, muy cerca de Trieste. Mientras tanto, en México tomaba el cargo de presidente por parte de los liberales Benito Juárez, con un país dividido en diferentes partidos políticos y destrozado debido a enfrentamientos tanto de mexicanos como extranjeros, como de mexicanos contra los mismos mexicanos. Se ve en una situación en la que la economía no brinda las expectativas de lo que el pueblo necesita. Es por ello que decide suspender pagos con los países con quien estaba endeudado México, Francia, España e Inglaterra. Napoleón III ve finalmente una oportunidad para cumplir sus metas. Quienes podían intervenir en sus planes eran Estados Unidos, Inglaterra y España. Pero Estados Unidos, en guerra civil, y en los otros países en desacuerdo con México, Francia podía aprovechar esa situación. Se reúnen en Londres representantes de los 3 países afectados por la decisión de Juárez y quedan en mandar tropas a México con la idea de reclamar las deudas, sin intervenir con el gobierno de Juárez. Comienzan a llegar las tropas desde La Habana, territorio español, aún español. Primero llegan los representantes de España, aunque se había acordado que las decisiones se llevarían a cabo con los 3 países unidos. La siguiente Inglaterra dando paso a Francia. México no niega sus deudas y decide hacer negociaciones con ellos. España e Inglaterra firman acuerdos con México, aceptando que la deuda se suspendería temporalmente. Sin embargo, Francia no hizo lo mismo debido a los planes de Napoleón III. Napoleón decide matar 2 pájaros de un solo tiro en Europa. En Europa le sobraba un príncipe que era un príncipe incómodo, que no sabía a dónde iba a mandar. Por lo tanto, él mismo le sobraba un príncipe. Y por la otra parte, los conservadores le pedían que mandara a México un monarca. Sin embargo, hay una ironía. Maximiliano era liberal y Napoleón tenía conocimiento de ello, más los conservadores no. Por lo tanto, Napoleón pensó en mandarlo. Napoleón necesitaba un representante que satisfaciera a ambos partidos. Los conservadores tendrán a su emperador y los liberales tendrán sus derechos, mientras que Francia tendría un aliado, por no decir una marioneta. En América, para contrarrestar el poder estadounidense, lo siguiente era convencer a Maximiliano de convertirse en el emperador mexicano. El grupo de conservadores en 1863 le ofrecieron la corona de México por segunda vez a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria y príncipe de Hungría. Sin embargo, este se negó a aceptar de inmediato y declaró que del resultado de los votos de la generalidad del país es de lo que debía hacer depender, y en primer lugar de la aceptación del trono que le era ofrecido. De esta forma, en 1864, una vez que le fue mostrada una acta con firmas de personas adheridas al proyecto monárquico, Maximiliano decidió ocupar el trono mexicano. Es decir,
el futuro emperador de México, estaba consciente de lo importante que era la opinión social para la instauración y la solidez de un gobierno. Cuando Maximiliano decidió convertirse en el detector de la corona del Imperio mexicano, Francia vio esta empresa como una oportunidad para compensar sus pérdidas económicas derivadas de la suspensión de los pagos de la deuda externa decretada por Juárez. Asimismo, de la política expansionista de Napoleón III. Apoyar el proyecto imperial en México significaba adquirir una nueva zona de influencia para Francia. De esta manera, en cuanto Maximiliano se decidió a aceptar la propuesta de la fracción conservadora en Francia, firmó el futuro emperador los tratados de Miramar. Firmaría los tratados de Miramar con Napoleón III, documento mediante el cual Francia se comprometía a respaldar al imperio de Maximiliano durante 6 años, con 25,000 soldados que paulatinamente se irían reduciendo. A su vez, el Segundo Imperio Mexicano se comprometía a pagar los gastos que se crearían por motivo de la intervención. Además, reconocía todas las deudas con acreedores franceses y el gobierno de Maximiliano debía de llevar una línea liberal. Maximiliano gobernaría por espacio de 3 años y el lugar de su residencia del emperador y de su esposa sería el castillo de Chapultepec. Su gobierno se desarrolló en bastantes aspectos de forma liberal, muy a pesar de los conservadores que deseaban influir en su gestión. Este se rodeó de liberales mexicanos y proclamó leyes similares a las decretadas antes y después de la Guerra de Reforma. Esto le acarrió conflictos con las autoridades eclesiásticas, principalmente ya que unos de estos decretos permitían la libertad de culto, aunque la religión del Estado era la católica, aunque sosteniendo que la católica fuera la religión del Estado. Sin el apoyo militar de los ejércitos de Napoleón III hacia el imperio de Maximiliano y con el caso omiso de las súplicas de su esposa Carlota Amalia a Napoleón III y el Papa Pío IX de no abandonar su suerte al Segundo Imperio Mexicano, el emperador decidió abdicar el trono de México. Aunque Maximiliano reorganizó el llamado Ejército Imperial, cuyos generales fueron Márquez, Miramón y Mejía, con el retiro del ejército francés progresivamente, el ejército republicano comenzó a tomar antiguas posiciones imperialistas, como la ciudad de Puebla, tomada el 2 de abril de 1867, y la Ciudad de México el 21 de junio del mismo año. Victorias comandadas por el general Porfirio Díaz. En Querétaro, por último, redactó el fallido imperio Fernando Maximiliano, se entregó al general Ramón Corona, dándole a este su espada en señal de su derrota. Tomás Mejía, Miguel Miramón y Fernando Maximiliano fueron juzgados y sentenciados a muerte. La orden se cumpliría fusilando a las 3 antes mencionados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas de Querétaro, y con el fusilamiento de Maximiliano y la entrada del gobierno republicano de Juárez el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México, llegó así el fin del Segundo Imperio. Este es un pequeño resumen de la historia del Segundo Imperio de Maximiliano, y dentro del texto que a mí me tocó analizar está que en el primer año de imperio de Maximiliano creó varios decretos. Uno de ellos fue el Estatuto Provisional del Imperio de México, que fue publicado el 10 de abril de 1865 con motivo de la celebración del aniversario de su aceptación de la corona imperial. Este Estatuto Provisional tiene 8 títulos y es, para mi gusto en lo particular, un estatuto muy interesante porque al analizarlo
me doy cuenta que Maximiliano hace y descifra lo que en realidad debe de ser un gobierno liberal, con principios justnaturalistas, con era monarquía y sin embargo con un desplazamiento de funciones ante sus autoridades, y el primer título está denominado del emperador y de la forma de gobierno. Este título tiene 9 artículos, entre ellos me permití, no puedo leer todos porque son 80 artículos, pero sí hice un pequeño resumen para esta disertación, y en el primero dice, entre el análisis que hice, hay una relación y una homogeneidad muy interesante con la Constitución de 1857. De hecho, este estatuto establece y reconoce más derechos, algunos otros que no están establecidos en la Constitución de 1857. De ahí que parte mi reconocimiento a esta fuente, que considero no fue jamás aplicada a la Constitución. No creo que se haya tomado en cuenta. No dicho por mí, sino por los historiadores. El artículo primero establece una monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico. Establece también que en caso de su muerte sería su esposa, la emperatriz, que tomaría el trono, que eso me parece muy aceptado. El emperador representa la soberanía nacional. El emperador gobierna por medio de un ministerio compuesto por 9 departamentos ministeriales. Entonces ya empieza a realizar una composición de Estado en donde establece que estos magisterios van a tener facultades propias. Naturalmente él es el monarca, pero va a haber una ley y esta ley van a tenerla que cumplir cada uno de estos funcionarios. El magisterio va a estar organizado por 9 departamentos. El primero va a ser de Estado, el segundo de negocios extranjeros, el tercero de gobernación, el cuarto de justicia, el quinto instrucción pública y cultos, el sexto de guerra, el séptimo de fomento, el octavo de hacienda y el noveno ministerio de la Casa Imperial. Estableció el derecho de todo mexicano de obtener audiencia del emperador para presentarle peticiones y quejas a través de su gabinete. Me estoy dando cuenta que nada más tengo 2 minutos. Y bueno, el título 2 es el ministerio. Me voy a pasar hasta el título 9, que creo que es uno de los títulos más importantes para nosotros, porque en este título Maximiliano hace un análisis ya y lo llama de las garantías individuales. Debemos de recordar que Maximiliano tiene un fundamentalismo liberal y se ve reflejado radicalmente en este estatuto. ¿Cuáles son algunos de los derechos que tiene aquí? Obligaciones del gobierno del imperio de garantizar a todos los habitantes del imperio los derechos de igualdad, seguridad personal, propiedad, ejercicio de culto, libertades públicas y, sobre todo, libertad de opiniones. Define claramente lo que es el reconocimiento de derechos y la obligación que tiene un Estado para garantizar esos derechos. Establece que la monarquía, no obstante que es una monarquía, debe de otorgarle al pueblo sus libertades y permitirles ejercer sus libertades mínimas, como es la libertad de opinión y expresión, que en aquel entonces era imposible de poder pensar. Hace la diferencia entre derechos y garantías, como lo había comentado anteriormente. Establece el principio de retroactividad, reconoce el derecho de petición, establece lo que es la organización penitenciaria con la prisión preventiva y la prisión compurgatoria, en señalar que no tienen por qué estar en el mismo lugar los condenados a los que están siendo procesados. Define que los juicios deben de ser de orden oral
y público, determina que ningún juicio debe de tener más de 2 instancias independientemente de los recursos legales que puedan tener. Entre estos, pues hay muchos que les sugiero que cuando tengamos el libro en nuestras manos, los leamos. Por la situación de tiempo no puedo decirlos, y me gustaría terminar, porque ya les dije que tuve que leer mucha novela, con un canto que el gran Vicente Rivas Palacio realizó en aquel entonces y que el pueblo mexicano cantaba. No lo puedo cantar porque saldrán todos corriendo de esta aula, pero sin embargo voy a tratar por lo menos de leerla. Esto es lo que dice Vicente Rivas Palacios, y la chusma, como le llamaban anteriormente, la prole, la cantaba de otra manera, tampoco puedo decirla porque este es un recinto del Congreso, pero hay libros de historia que sí establecen claramente cómo viene, y dice así: alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla la levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. De la remota playa te miro con tristeza, la estúpida nobleza del mocho y del traidor. En lo hondo de su pecho ya siente en su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábense en palacio tertulias, juegos, bailes, agíntese los frailes en fuerza de dolor. La chusma de los cruces gritando se alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste chuchú hermoso canta con lira rota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esperanza Lovera. En efecto, nada más quiero puntualizar 2 cosas, doctora. Uno, en efecto, tiene más derechos que la Constitución del 57. La única cuestión es que no plantea el amparo. No. Y fíjense que curiosamente nunca se ha mencionado que el estatuto sea una constitución, pero curiosamente maneja todos los elementos del Estado. Habla del elemento humano, nacionales, ciudadanos, extranjeros, habla del elemento territorial, en la división del Estado en 50 territorios, hay un gobierno, una monarquía parlamentaria por un príncipe católico, como dijo la doctora, la división de poderes en 9 departamentos, hay un orden jurídico al final de cuentas. Y curiosamente lo que decía la doctora, creo que es una etapa de nuestra historia que los mexicanos no la queremos reconocer. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sigo con la hermana que no es la hermana incómoda, ¿verdad? Muy bien. Pues, habrá que... Hay polémica, bueno, muy bien. Habrá que preguntar otras opiniones. Muy bien, voy a tener el gusto de presentar a la doctora Thais Lovera Ochoa. Él, al igual que su hermana, nació el mismo día, estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, la maestría también, el doctorado igual, es especialista en Derecho Humanos. La verdad es un paralelismo idéntico. Bueno, hablado que si me las cambian, no sé si quién habló. Bueno, ella nos va a disertar precisamente sobre el programa del Partido Liberal Mexicano. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero sumarme al agradecimiento al doctor Jorge Fernández Ruiz, un hombre al cual admiramos y queremos, al diputado César Camacho, obviamente a todos sus asesores, a todo el staff, por todas las atenciones que han tenido con
todos los participantes, creo desde el momento en que llegamos a esta Ciudad de México. Al licenciado Sadot Sánchez Carreño, todo mi cariño, todo mi reconocimiento. Y creo que el eslogan que escogieron para este seminario o para realizar todos los festejos con motivo del centenario de nuestra Constitución es único. La Constitución nos une. Antes de entrar al preámbulo de lo que me toca a mí, y espero no hablar mucho porque antes para tener más tiempo, pero sí me gustaría decirles que como maestra en Derecho, me parece que cuando tenemos esta posibilidad de realizar un ejercicio de reflexión sobre fuentes históricas del derecho, llegan reflexiones personales que son importantes para hacerle llegar a las personas que hacen las políticas educativas. Y una de estas políticas educativas atienden a la siguiente circunstancia. Yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron la historia de México bajo el historicismo, bajo el personaje. Lo peor del caso, que en los libros de historia me hablaban de personajes que eran color blanco o color negro. Es correcto que la historia se escriben los vencedores, pero que lo que creo que lo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros alumnos es que hay vencedores y que hay quienes no fueron vencedores, pero que sin embargo no fueron negros, y que algunos vencedores no fueron tan blancos, y que aún los que perdieron y no son considerados en la historia como grandes héroes y que no pasan con un gran reconocimiento, pudieron haber dejado una huella importante para la formación de lo que es nuestra actual nación. El caso de Maximiliano, el caso de Fernando Flores Magón. Fernando Flores Magón, y entonces empezaría a hablar de lo que es el programa del Partido Liberal Mexicano. El programa del Partido Liberal Mexicano fue un escrito elaborado en reacción a la dictadura de Porfirio Díaz. Este programa fue publicado el 1 de julio de 1906, gracias al esfuerzo que realizó la Junta Organizadora del Partido Liberal en la ciudad de San Luis, Missouri. Se publicó en el periódico del Partido Liberal Mexicano, el cual se denominaba Periódico Regeneración, con un tiraje inicial de 250,000 ejemplares. Posteriormente, se reprodujo en 500,000 de pliegos y fueron distribuidos en varios países tales como México, Europa, Estados Unidos y otros países de Sudamérica. El lema del programa del Partido Liberal era Reforma, Libertad y Justicia. Fue firmado por Ricardo Flores Magón como presidente del partido, por Juan Saravia como vicepresidente, por Antonio Villarreal, secretario, Enrique Flores Magón, tesorero, Librado Rivera, primer vocal, y Manuel Saravia, segundo vocal. Para hablar de lo que fue la Constitución, la historia y la organización del Partido Liberal Mexicano, tenemos indiscutiblemente que analizar ese personaje que en lo particular me enamoró, en el buen sentido de la palabra, para no meterme en problemas con mi esposo, Ricardo Flores Magón. El pobre no tiene patria, porque nada tiene. Lo único que tiene es su miseria, su mísera existencia. Son los burgueses los únicos que pueden decir, esta es mi patria, porque ellos son los dueños de todos. Creo que con esta frase, que hasta chinito se puede poner, porque no ha cambiado mucho el problema, ¿verdad?, desde 1906, habla mucho de lo que fue el pensamiento de este hombre. Ricardo Flores Magón fue el presidente del movimiento llamado Magonismo. Se puede asegurar que Ricardo Flores Magón fue uno de los revolucionarios más coherentes, defendió los intereses de las masas, nunca trató de utilizar a las clases bajas para lograr sus propios objetivos como dirigente, al contrario, pretendió que las masas fueran las que dirigieran sus propios movimientos. Lo que sí es cierto, que el pensamiento de Ricardo Flores Magón para su momento histórico era un pensamiento avanzado. Tenía una idea muy clara
de lo que eran las clases sociales, de lo que las clases sociales necesitaban, de cuáles eran los intereses que el Estado defendía y de lo que el Estado requería hacer para poder mejorar esta situación. A veces, para poder entender el porqué del actuar de un hombre, tenemos que pensar cómo fue su niñez, cómo se desarrolló. Y yo, a la hora que empecé a estudiar su biografía, dije, pues ¿de dónde le habrá salido lo socialista, no? Bueno, Ricardo Flores Magón fue originario de Oaxaca, fue hijo de un indio, de tal manera que sus primeros años en Oaxaca empezó a entender las problemáticas que vivían los indios, y las primeras ideas que Ricardo tiene en materia social, dicen muchos historiadores que se las debía a su padre. Su padre siempre le decía que era un hombre indio que vivía del campo, idealizaba el campo y decía que todos los males que la sociedad tiene se daban en las ciudades. Todos los beneficios del hombre se dan en el campo. Pero entonces él se puso a pensar, ¿cómo es posible que pase esto si la situación de la gente del campo es tan difícil? Después, Ricardo entró a la preparatoria y después a la escuela de jurisprudencia, donde leyó a varios filósofos sociales, positivistas y liberales. Desde esos tiempos de estudiante, se manifestó como un apasionado del periodismo y de la política. Tanto él como sus lecturas pasaron de la fase liberal a la fase radical y acabó leyendo autores tan avanzados como Malatesta, Marx, Bakunin, por mencionar algunos. Estos todos anarquistas y socialistas. Por supuesto, estos los leía en una amplia biblioteca de un gran amigo, que me imagino que había sido un amigo rico, que se llamaba Camilo Arriaga. Así como la idea de la bondad primigenia a la cual creía que llegaría si se abolía el régimen social, político y económico en el que se encontraba el porfiriato. Educado en el positivismo, este hombre creía que el hombre, como un ser natural, sujeto a las leyes del universo, pero también creía que el hombre, a diferencia de otros seres, podía cambiar el curso de las leyes gracias a su libertad y a la cultura. Para Ricardo, el ejercicio de la libertad siempre fue la máxima actividad del hombre y consideraba que el clero, el capital y el Estado limitaban esta libertad. Antes de 1906, sus ideas eran semejantes a las de los demás liberales en lo que se refiere a asuntos de democracia. Pero fue pasando el tiempo y con ello tenía y veía cómo los trabajadores tenían ciertas circunstancias con una muy mala vida en carácter económico, social, y de tal manera empezó con la conformación del partido militar, con el partido en donde militaba, que era el Partido Liberal, desde 1901, y descubriendo todas estas nuevas teorías, como se los había dicho, él llegó a una conclusión. Esta discusión fue que no bastaba con un buen gobierno para que los hombres fueran libres y para que no existiera la miseria. Incluso en las últimas etapas de su lucha ya ponía en duda la existencia del Estado. Después de 1906, que fue el año en el cual se publicó el programa del revolucionario del Partido Liberal Mexicano, cambió sus tendencias hasta el anarquismo liberado. Y podemos decir que se separó entonces como precursor de la revolución en el sentido que ahora se le da. Al final, Flores Magón ya sostenía que el Estado era el principal enemigo de las clases bajas y el máximo defensor de la propiedad privada y del capital. Él decía, el Estado debe ser destruido, pues no hay Estado que sirva al capital y no hay Estado que sirva por la desigualdad entre los hombres. Ideas marxistas. Decía que cualquier gobierno, por buena que fuera, si permitía la explotación de los hombres, no resolvía nada. Y sentía que eso era lo que proponían los grupos con ideas de cambios pacíficos y finalidades políticas. Un buen gobierno elegido democráticamente no era la solución perfecta. Flores Magón defendía la idea de que una revolución debía de ser ante todo social. La caída de los tiranos no da libertad al pueblo. Es necesaria la abolición del entero sistema económico, político y social, es lo que aseguraba. Aunque muchos de los pensamientos políticos de Flores Magón los expresaba en forma práctica,
Desgraciadamente, muchas veces no pasaban de ser utopías en el México de entonces, pues mientras él idealizaba a las masas, otros las manipulaban para satisfacer sus propósitos políticos. Ricardo Flores Magón fue el principal militante y el más fiel representante del Partido Liberal Mexicano. Este partido era la única corriente que formulaba en términos políticos explícitos una disyuntiva no burguesa para el ascenso revolucionario de principios de siglo en nuestro país. Era la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, la única organización que seriamente vinculaba al proletario y esbozaba una plataforma política obrera, y durante algunos años la instrumentó tácticamente y con relativo éxito. Para los militantes del Partido Liberal, el papel de su periódico Regeneración era determinante en su lucha. El periódico estuvo en circulación 18 años y era el órgano de expresión más claro y completo con el que contaban los magonistas. Hubo un momento en que se llegó a decir que Regeneración era el magonismo. El hecho de haber confiado tanto en la palabra escrita como una forma de lucha, para muchos de los historiadores fue un grave error para Flores Magón, ya que la mayor parte de la población en ese entonces era analfabeta. Y lo que es cierto es que por mejor que fueran los escritos, por más apasionados, por más realistas las ideas, pues estos artículos no llegaban a las masas. Así pues, en 1906, ante la necesidad de definir el programa de una revolución que sustituyera a los llamados a todos a restablecer los postulados de reforma y respetar la Constitución de 1857, respondió el magonismo con el programa del Partido Liberal. Ahora, cabe señalar una cosa: Flores Magón escribe el programa y ya para 1915 se sentía abrumado y decepcionado de haber escrito el programa, porque él se dio cuenta que nunca iba a poderse materializar. Se sintió utilizado. En algún periódico y con alguna referencia, él dijo, este programa fue un tímido programa. Lo firmé para atraer a más gente, ya fueran moderados o indecisos. La publicación del programa, sin embargo, sí fue importante hablando en materia de revolución, porque fue un preámbulo para que estallara la revolución social mediante la revuelta que se realizó el 16 de septiembre de 1906. Ahora bien, platicando un poquito acerca del contenido del programa liberal. El programa consta de 52 puntos. Está dividido en 7 secciones, más una de puntos generales y una cláusula especial. Entre los puntos que destacan y que conforman y que me parecieron interesantes como contenidos específicos que creo que sirvieron como fuentes a la Constitución de 1917, podríamos mencionar. El primer punto, en materia de reformas constitucionales, propone la reducción del periodo presidencial a 4 años, la supresión del servicio militar obligatorio y el establecimiento de la Guardia Nacional. Él establecía que las personas, mejor dicho, los caballeros que quisieran presentar el servicio al ejército debían de hacerlo de una forma libre y voluntaria. Nunca le agradó la idea que fuera de carácter obligatorio. Se mandó revisar la ordenanza militar para suprimir de ella lo que se considerara opresivo y humillante para la dignidad del hombre. No sé qué prácticas habrá visto o escuchado, pero creo que no quería mucho a los militares. Y se mejoran los saberes de los que sirvan en la milicia nacional. Se estableció que se agravarían las responsabilidades de los funcionarios públicos imponiendo penas severas de prisión para todos los delincuentes y para todos los funcionarios militares que desarrollaran actividades que degradaran al hombre. En materia de fomento y mejoramiento de la educación, me parece muy interesante lo que estableció, ordenó se multiplicaran las escuelas primarias. Estableció la obligación de suplir por el Estado todos los establecimientos de instrucción a cargo del clero
por escuelas estatales. Declara obligatoria la instrucción hasta la edad de 14 años, siendo una obligación del gobierno impartir dicha instrucción en lo que fuera posible a niños pobres que por su miseria no pudieran tener este beneficio de la enseñanza. En materia de extranjeros, establece que los extranjeros que por el solo hecho de adquirir bienes raíces perderían su nacionalidad primitiva y se harían ciudadanos mexicanos. En materia de capital y trabajo, bueno, yo creo que de los puntos a resaltar más importantes que nos aporta la Constitución de 1917 es la incorporación de los derechos sociales. Y en este caso, en este manifiesto, él nos habla de derechos de clases sociales oprimidas, clases sociales haciendo por primera vez históricamente la división de lo que son los trabajadores del campo y los trabajadores de las industrias. Me parece muy importante lo que él hace porque él establece que el trabajador del campo tiene unas características totalmente diferentes a las del trabajador de la industria, pero que hablando del trabajador de la industria, que es el que trabaja en las fábricas, sería importantísimo y obligatorio para los dueños de las fábricas establecer la jornada laboral de 8 horas. También establece la prohibición del trabajo para menores. Es la primera vez que creo que aparece en una ordenanza jurídica el salario mínimo. Y no solamente el salario mínimo, él es el que hace la división en zonas geográficas económicas, manifestando que hay zonas del Estado más pobres y otras más ricas, en donde las cosas son más caras en el producto de canasta básica, y que entonces este salario tendría que variar dependiendo de la zona geográfica en la que vivimos. De tal manera que él establece como salario mínimo en aquel entonces $1. Requisita a las fábricas para que exista limpieza, obligación del descanso dominical, indemnización laboral a los trabajadores por accidente. Establece la pensión a obreros por agotamiento de trabajo. Establece la prohibición en las fábricas para establecer multas y descuentos. Establece la obligación de pagar en efectivo a los trabajadores, tanto en trabajadores de campo como en trabajadores de industrias, porque ustedes si recuerdan, en aquel entonces todos los propietarios de aquellas hermosas haciendas vivían en calidad de señores feudales, y la forma de pagarles a sus trabajadores en raya era a partir de sus tiendas no era a través de dinero, ¿verdad? Exactamente. Entonces también establece la obligación de pagar en efectivo, la anulación de la deuda jornalera. En síntesis, podemos decir que Flores Magón establece mucho de lo que hoy en día está establecido en el artículo 123 como derechos de los trabajadores. En materia de tierras, habla de expropiación. Establece que los dueños de tierras están obligados a hacer productivas todas las tierras que posean. Cualquier extensión de terreno que un poseedor no trabaje debería de ser expropiada por el Estado. De tal manera que él decía la siguiente reflexión: si tienes el terreno abandonado, ¿para qué lo quieres? En materia de impuestos, algo también muy importante en materia de tierras es que él ordena la restitución del ejido a pueblos despojados. Y a mí me parece también, buscando en antecedentes, que también es la primera vez que aparece en un ordenamiento jurídico la palabra ejido como un sistema de propiedad. Desde luego estamos hablando de una normatividad de carácter social. En materia de impuestos, ordena abolir el impuesto sobre capital moral y el de capitalización, quedando encomendado al gobierno el estudio de mejores medios para disminuir el impuesto del timbre hasta que fuera posible su abolición. En puntos generales, hace práctico el juicio de amparo y solicita, interesante, simplificar el procedimiento del juicio de amparo. Estableció también que al triunfo del Partido Liberal se confiscarían los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual, ordenando restituir a los yaquis, a los mayas y a otras tribus los terrenos despojados.
Quedó también a cargo de la Junta Organizadora del Partido Liberal el conducir la política con países extranjeros y manifestar en nombre del partido no aceptar más deudas del pueblo mexicano sobre la patria. También estableció que no iba a reconocer ninguna nueva deuda que bajo el pretexto de haber sido arrojada por la dictadura tuviéramos, ya contratando empréstitos o bien reconociendo tardíamente obligaciones pasadas sin ningún valor legal. Me gustaría concluir, porque ya me pasaron el papelito, haciendo pues algunas conclusiones personales que pudiéramos sintetizar en 3 situaciones. La primera, el material analizado en este trabajo nos lleva a afirmar que ciertas interpretaciones acerca del magonismo y de su papel en la Revolución Mexicana son injustas y tienden a denigrar la imagen de este grupo. El Partido Liberal Mexicano fue un partido bien organizado. El trabajo realizado por este partido, sobre todo de 1903 a 1908, que fue cuando se realizó este reglamento, y su real vinculación a los grupos obreros, es considerado para muchos solo como un movimiento de anarquistas, del cual únicamente se dice que fue su precursor, un hombre derrotado y equivocado, pero no se aclara la importancia real que tuvo su relación y su ayuda en el triunfo del maderismo y de la revolución. Segunda, el fracaso y la derrota del Partido Liberal Mexicano y del magonismo se debió a la incapacidad práctica que tuvieron para encontrar una forma de vincularse con las masas agrarias en México, con los obreros. No correspondía a la situación real de las fuerzas sociales en el país. Otro factor que influyó en su derrota fue el hecho de que los integrantes del Partido Liberal Mexicano se fueron disgregando debido a que no tenían una visión común de lo que les esperaban debido a estos cambios sociales, políticos y económicos después de la caída de don Porfirio Díaz. Y como suele pasar en los procesos revolucionarios, los moderados se separaron de los radicales al intensificarse la lucha, debilitando en ella este movimiento. El radicalismo extremo del magonismo después de 1908 terminó por separar definitivamente a este grupo del proceso revolucionario. De hecho, se constituyó en una suerte de, llamado por los historiadores, idealismo, ceguera o miopía política. Incapacidad para hacer una evaluación de la realidad política del momento, pero sobre todo fueron los últimos golpes, los desesperados de un movimiento que sabía que su final estaba tocando la puerta y que la historia había tomado un cauce muy distinto a lo que ellos habían previsto inicialmente. El maderismo, por su parte, desde un principio, tuvo objetivos reformistas. En la práctica, nunca se propuso ir más allá de la conquista de libertades políticas, de una apertura electoral y de acceso al poder de los grupos de las clases altas y medias marginadas por el Estado porfirista. El maderismo se vio obligado por las circunstancias a la lucha y en ella solo pudo obtener triunfos, sobre todo al iniciarla, gracias a la experiencia del Partido Liberal Mexicano, ya que tenían en él el uso de la violencia. Madero utilizó a las masas, pero nunca fue capaz de comprender que el establecimiento de un nuevo gobierno no podía realizarse sin el concurso de estas últimas, sellando así su suerte principal, no así el de la revolución, pues de hecho, Madero, derrotado y asesinado, se constituyó históricamente como el verdadero triunfador del proceso. Y por último, pues podemos nosotros concluir que muchos aspectos de los postulados planteados en este Partido Liberal fueron la base de la Constitución Política de los Estados Mexicanos de 1917. Y en una opinión muy personal, después de haber leído y reflexionado y analizando el programa del Partido Liberal, no me queda duda que el hablar de jornada laboral de trabajadores, que hablar de derechos de trabajadores, que hablar de ejido, que hablar de expropiación del Estado, que hablar de todos estos temas que son los que contienen el significado de lo que son los derechos sociales, fueron intelectualidad de Ricardo Flores Magón. Muchas gracias por su gentileza. Y yo no les leo poesía. Muchas gracias, doctora. La verdad, impresionante.
simplemente quisiera, me quedó impactado. Lo único, habló en el aspecto social, campo, trabajo, 2 puntos. Curiosamente, en el programa también la no reelección de presidente, el ámbito político y obviamente la cuestión del clero católico. Las iglesias son negocios, hay que nacionalizar. Muchísimas gracias, doctora, excelente ponencia. La de usted también. Muchas gracias. Bueno, sí, porque si les digo una, les digo, bueno. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos toca, les va a presentar a la doctora Magdalena Díaz Beltrán. Ella es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, es profesora, doctorada en Ciencias Jurídicas. Bueno, tiene una gran experiencia profesional, con 16 como funcionaria del Poder Judicial de la Federación, o sea, un gran currículum. Y ella nos va a hablar precisamente del Plan de Ayala. Espero que no toque el artículo 2, porque habla de mi pariente Pascual Orozco. Muchas gracias. Gracias. Nada más permítame poner mi cronómetro. Adelante. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Emiliano Zapata Salazar. Qué experiencia tan emotiva hemos vivido el día de hoy en este recinto. Créanme que como apasionada de la historia constitucional he escuchado a cada uno de los ponentes un enamoramiento en el buen sentido de la palabra que comenta la doctora, de cada uno de los personajes que analizamos en este trabajo colectivo. Claro, todo esto es porque amamos nuestra Constitución y por lo tanto amamos la historia, amamos cada uno de esos errores porque de alguna manera se ha buscado también buscar alternativas para solucionarlos y mejorar nuestra vida constitucional. Al igual que los integrantes de esta mesa, agradezco a quienes hicieron posible este evento, por supuesto a don Jorge Fernández Ruiz, al diputado César Camacho, al doctor Sado Sánchez, pero agradezco tantísimo y con todo el corazón, a nombre de todo el capítulo Baja California, que así le decimos, toda esa armonía, todo ese cariño, toda esa forma de arroparnos desde que nosotros nos bajamos del avión. De verdad, no tenemos palabras para agradecerles este gran recibimiento. Además, no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer a la doctora Marina del Pilar Olmedo, que se ha convertido de alguna manera, al igual que el doctor Fernández, de alguna manera nuestra madre académica. El Plan de Ayala es una fuente de la Constitución de 1917. ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, el Plan de Ayala es uno de esos tantos documentos que han quedado rezagados en la historia. Hasta que no analizamos toda la cuestión de la reforma agraria, empieza a surgir este pequeño documento firmado, precisamente en un momento en el que dos personajes que habían unido sus fuerzas para derrotar precisamente el porfiriato, después se separaron. Y ustedes saben perfectamente que cuando hay una gran pasión por algo, también hay un gran rompimiento y grandes sentimientos precisamente para cada uno obtener y cumplir sus sueños y sus ideales. No voy a hablar ni de muertes ni de decapitados, voy a hablar de sueños y de ideales que este hermoso Plan de Ayala contiene. Si nosotros ahorita y quisiéramos imaginar
en dónde ubicamos en el contexto, en el tiempo, podríamos imaginar en una línea imaginaria, primero, el Plan de San Luis, que me hubiera gustado mucho estar en esa mesa, el Plan de Ayala y posteriormente el Plan de Guadalupe. Hermosos documentos constitucionales, denominados planes. ¿Ustedes saben por qué son planes? ¿Por qué llamarse de esa manera? Yo me encontré dentro de toda esta pequeña investigación algunos documentos muy interesantes que ahorita les haré una breve reseña. Quiero pedir además disculpas por, bueno, mi garganta no está en muy buen estado y no me las tomé muy heladas ayer, ni antier, ni crean, así llegué. Bien, hablar del Plan de Ayala en esta colaboración es un verdadero honor, pues nos permite adentrarnos a un documento significativo para la vida constitucional mexicana. Su impacto a través del tiempo sigue vivo y latente en nuestra historia. Por eso, agradezco muchísimo la distinción de que me haya tocado precisamente un documento que en mis pequeñas investigaciones que hago con mis jóvenes alumnos de Derecho Constitucional no habíamos tocado tan profundamente como me dio la oportunidad esta pequeña investigación. Hoy les presento el Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911, un año después del inicio de la Revolución y 90 años después de consumarse la independencia. Este documento es un manifiesto político-social que dejó gran huella en la cultura, pues fue base fundamental para la estructura del reparto agrario y la restitución de las tierras arrebatadas a los pueblos, y más aún durante el Porfiriato, y fue bellamente descrito por John Womack como la Sagrada Escritura de los zapatistas. El zapatismo ha sido reconocido como uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente de nuestro país y dio lugar a una de las figuras más conocidas de la Revolución Mexicana, su líder, Emiliano Zapata. Para la elaboración de este trabajo se seleccionaron diversos textos, varios de ellos